A Roberto como profesor en el aula propiamente tal, lo conocí poco. Solo alcancé a tener un electivo con él en el último año de mi enseñanza media. Sin embargo, forjamos un vínculo que con los años se convirtió en amistad y se conformó en gran medida por su paciente ejercicio de escuchar mis numerosas preguntas y fomentar mi curiosidad por las humanidades en general. Procuró incentivarme por medio de libros y películas, mostrando un buen grado de entusiasmo, debatiendo conmigo aquello que yo entendía de esos libros y películas, como si yo fuera un contrincante de algún valor en esas lides. Luego guió mis prácticas profesionales y me dejó desde un principio hacer lo que yo quisiera. Corregía poco, pero lo preciso, y me transmitía esa constante responsabilidad por buscar mejorar mis clases, no porque lo diga alguien que me está evaluando, sino porque es algo extremadamente placentero y además mi deber. Luego fuimos colegas en un colegio y continuamos esa conversación, muchas veces convertida en debate respecto a lo que pensábamos de la política, de la religiosidad o incluso de la misma pedagogía. Solemos pensar distinto, pero agradezco mucho su visión crítica, que siempre te exige argumentar. Y además, podemos en la amistad, a pesar de tener pensamientos totalmente opuestos, muchas veces mantener una conversación amena al final, un encuentro. No le gusta mucho encajar con el status quo, y considero que llega a ser hasta mañoso, pero soy testigo de su gran magnetismo y transparencia en el trato con los estudiantes, que suelen quererlo mucho y fluir en sus clases con total naturalidad al momento de pensar y debatir. Definitivamente fue una de las causas por las cuales estudié historia, y en esta entrevista quiero que se transmita su estilo franco y a ratos polémico, que creo que muchas escuelas necesitan para poder tensionar decisiones y enfoques normalizados que muchas veces son más contrarias a la educación que un aporte a la misma. Yo creo que soy un profesor porque le gusta ser profesor, ¿ya? Yo creo que es una de mis cualidades. Eh, Cuando di la PSU, que en esa época se da la PSU, tenía suficiente puntaje para haber estudiado Derecho o otra carrera. Y de hecho, mi hermano, que es abogado, me decía que, porque yo no estudiaba Derecho también, igual que él. Y así podíamos haber puesto algo juntos y todo. Pero no, a mí siempre me gustó enseñar. Desde chico, desde que me acuerdo, me gustaba enseñarle a mis compañeros en colegio, le hacía las tareas a mi hermano mayor. Él me lleva por 4 años, así que le hacía tarea de 4 años antes. Siempre me gustó, por tanto, yo creo que la pedagogía la llevaba en la sangre. Y no me vi de otra manera que no fuera profesor. Esa es la verdad. ¿Por qué de historia? Ese otro cuento. Probablemente porque en historia me impulsó el hecho de que desde que era también niño me gustó leer libros de historia. Leía libros de historia siempre. Para mis vacaciones leía literatura y leía historia. Entonces siempre estaba en esa postura. Y probablemente eso es lo que me motivó más al tema de estudiar historia, porque me sentía como bien preparado para llegar a la universidad. Me sentía bien, con conocimiento, como para hacer un buen papel. Claro que cuando uno llega a la universidad se da cuenta que no es tan así, que puede ser no saber nada, distinto. Ese es el tema. Pero bueno, eso es, yo creo que si me tendría que dar un adjetivo, diría que soy un profesor porque me gusta. Que uno cuando elige la docencia, uno tiene que elegirla porque le nace, porque le gusta, porque lo hace feliz. El otro día estaba conversando justamente con la persona que me estaba construyendo el portón, y él me decía que a él lo hacía feliz trabajar en esto, haciendo cosas manuales, portones, eso, lo hacía feliz. Y entonces me preguntó, me dijo, ¿y a usted lo hace feliz ser profesor? Y la respuesta es sí. Sí, me hace feliz ser profesor. Me gusta mi rutina, me gusta el levantarme temprano, el tener que ir al colegio, el tener que hacer la clase, el hecho de disfrutarlo, disfrutar lo que estás haciendo. El disfrutar, el actuar en la sala, el cambiar las voces, el personificar la persona que uno está diciendo, el relatar los hechos, teorizar, me hace feliz. Si tú me preguntas si es un acto casi egoísta, sí, porque me hace muy feliz a mí. Yo no sé si hago feliz a los alumnos.
yo supongo que sí, pero yo no sé si lo hago feliz. Yo soy feliz. Y probablemente, y eso en algunos me han dicho, yo en eso no lo manejo, pero algunos me han dicho, quizá eso sea exactamente lo que era necesario que tú fueras o hicieras en la sala. Porque efectivamente, al final algunos te dicen, oye, sé que tu clase fue muy buena, otros alumnos te dicen, no, me aburrió, bla, bla. Uno ahí es una mezcla media rara. Pero lo único que te puedo decir es que yo soy feliz. Ya. Eh, Mira, uno que se me viene a la memoria ahora era un alumno bastante complicado, ya muy difícil. Era un alumno que tenía problemas legales, ya estaba metido en un grupo, digamos, con un pequeño grupo de delincuentes que robaban camionetas, hacían portonazo. Y me recuerdo que sostuve tantas charlas con él. En realidad él se acercó solo, no fui yo el que me acerqué a él y todo eso. Tuvimos tantas charlas, tanto de este tema, tanto en un proceso de afinamiento, llegar a que me conversara, a que tuviera confianza, etcétera, etcétera, que llegó a cuarto medio, se graduó de cuarto medio. Y la historia es que como 3 años después me fue a visitar y me fue a decir que estaba muy contento, que con todas las charlas que tuvimos, y eso es importante, lo que te voy a decir, Pablo, ahora, yo no me lo propuse, nunca lo propuse. No es como, no sé, por el padre Berrío. De hecho, yo creo que Berrío tampoco se lo propone. Yo creo que va por ese el cuento de ellos. Yo creo que Berrío tampoco se propone las cosas que hace, las hace nomás y le resultan. Bueno, resulta que este cabrón, después de 3 años, me dijo que estaba estudiando en la Universidad de Chile, estaba estudiando ingeniería, y me dice que con todas las conversaciones que tuvo conmigo, que se salió del grupo, dejó de hacer estupideces, y ahora dio la PSU, le gustó el tema, quería estudiar, quería hacer eso, quería ser una persona diferente, y que una parte del por qué era diferente era con todas las conversaciones que tuvimos juntos. Y me lo iba a agradecer. Yo en todo caso le dije, mira, de verdad te lo digo, no deben que agradecerme nada porque el que cambió fuiste tú. Pero si en algo sirvió las conversaciones, me alegra mucho que haya pasado. Porque de verdad, yo no hice mucho esfuerzo tampoco en eso. Fue algo espontáneo. Salió en el momento. Y así. A ver, profesores que me marcaron. En la universidad, varios profesores. Me recuerdo profesor Robertson, este famoso profesor de historia clásica de la universidad, que primero me marcó porque el tipo era erudito para sus cosas, entonces mostraba como la senda de cómo debe ser un profesor, un erudito en su materia, en su ramo, en su área, tiene que ser un erudito. También él tiene una ideología muy cuestionada, pero curiosamente en esa ideología cuestionada que él tiene, él tenía una lógica. Él quería que la gente no compartiera sus ideas, pero sí lo respetara. Y en ese respeto, él buscaba siempre ser muy ecuánime en las notas, muy correcto en el tema de el pasar la materia, la evaluación, la respuesta correcta. No tienes por qué ser amado por tus alumnos, pero sí tienes que ser respetado. Ahora, evidentemente, su ideología le granjeaba miles de enemigos, pero enemigos fanáticos. Entonces, yo creo que una de las personas que me marcó como buen profesor era él, Robertson. Un segundo personaje que me marcó mucho es un amigo mío que hace clase ahora en la Universidad de Chile, Orellana, que es la antípoda de Robertson en la parte ideológica, pero que era jovial, que era intelectual, igual que Robertson,
y que tenía esa capacidad de hacer lo difícil fácil. Creo que la pedagogía es eso, hacer lo difícil fácil. No tanta esta bajamama de no es que esta pregunta tiene que concordar con esto y esto, porque eso en realidad no es pedagogía, eso es simplemente una parte administrativa, burocrática, un cumplir. Esto de las guías que tiene que tener acá, la cantidad de horas. ¿Quién dice eso? Un teórico. Eso lo dice un teórico, que la clase tiene que tener un inicio, un desarrollo, una conclusión, la pregunta poderosa, la frase que englobe todo. Eso, teoría, solo teoría. ¿Quién lo dice? Lo dice un personaje europeo, lo dice un personaje norteamericano, lo dice un brasilero. Son teorías. La práctica pedagógica es la que se da en la sala, día a día. Ya es ahí donde tú tienes que tener la capacidad de desarrollarla. Y llevar una receta de cocina a una sala es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que puedes llevar a una sala? Tus conocimientos, tu capacidad de adaptación. Eso es lo que puedes llevar a la sala. No tienes que llevar una guía estructurada con todos los fines muy claramente establecidos, porque eso simplemente lo que estás haciendo es marcando una lógica burocrática. Estás cumpliendo con un proceso y con una teoría que a todo el mundo le gusta. O sea, el Ministerio de Educación la abrazó, los teóricos chilenos la abrazaron, pero es una teoría. Y tú no puedes encasillar la pedagogía, igual que la psicología no la puede encasillar en teorías, básicamente. Y eso te hace mejor. Robertson y Orellana son quizás dos personajes que me enseñaron que el buen profesor es aquel que sabe lo que está enseñando y sabe más todavía de lo que está enseñando. Y en función de eso puede ir a un colegio extraordinariamente bueno y con un nivel de exigencia, y extraordinariamente malo en el nivel de exigencia, y da lo mismo, se adapta. Yo creo que básicamente yo lo dividiría en tres áreas. Uno, creo que por muchos años las universidades chilenas se llenaron de alumnos mediocres en la parte pedagógica, mucho alumno mediocre, mucho alumno con puntaje de 500 puntos, pésimo, de un nivel intelectual muy bajo, de un nivel de exigencia muy bajo. A mí me tocó ver alumnos copiando las pruebas en la universidad. Me topé alumnos que de todos los libros que se le daban a leer, leían uno, quizás con suerte. Claro, con un discurso muy crítico, porque aquí la gente piensa que criticar es estoy en desacuerdo con todo. Entonces, todo es malo. Eso es criticar. No sabe. Entonces, es una cosa terrible y espantosa, pero es así. Entonces, mucho alumno mediocre que entró a hacer clases. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Cómo un ciego va a ser guía de ciegos? Ahí tienes un primer problema. Entonces, el nivel de exigencia va también de la mano en el mercado, cómo el mercado se desarrolla. Y aquí sin ser uno de estos marxistas teóricos de café, que todo el sistema es malo. No, todo es malo, el sistema es terrible, es malo. Y cuando hablan de sistema hablan como si fuera un dios aparte. Y no es cierto, el sistema es esto. La verdad que en educación hay que hacer transformaciones. El mercado desgraciadamente no regula todos los aspectos de la vida humana. Y al no regularlos todos, hace que justamente personas muy mediocres lleguen a la pedagogía, porque personas muy buenas no lo están tomando en consideración. Entonces, el problema es cómo incentivamos a que los buenos estudien pedagogía, para que esos buenos luego enseñen en un sistema que también hay que hacerle profundos cambios, porque desgraciadamente Chile se ha destacado siempre por ser un país que no produce pedagogía, lo que produce es abraza teorías.
Abraza la teoría norteamericana, abraza la teoría francesa en el siglo XIX, la teoría alemana entre el XIX y el siglo XX. Teorías que a ellos les calzan, pues claro, están hechos para ellos, pero no para los chilenos. Entonces, ahí también hay todo un cuento que tiene que ser cambiado porque hay una burocracia, imagínate, una burocracia muy mal establecida en el Ministerio de Educación, donde tienes periodistas trabajando en el Ministerio de Educación. O sea, yo entiendo que 2 o 3 periodistas pueden existir en el Ministerio de Educación para hacer la parte claro, informar, pero 800 periodistas, o sea, un abogado como ministro de Educación o un ingeniero comercial. Entonces tú dices, aquí hay algo realmente malo, porque es una cuestión política, ¿ya? Porque además de eso, y te dije, y otra cosa también que es terrible, el tema de la parte burocrática de la pedagogía. O sea, abrazamos una teoría y esa teoría calza perfecto. Y la adaptamos. Y todos tenemos que hacer exactamente esa teoría porque esa teoría es perfecta. En Singapur funcionó maravillosamente bien. Pero eso no significa que en Chile funcione perfectamente bien. Y es ahí nuevamente donde caemos en la mala formación de los profesores, porque los formamos en una teoría determinada. Ese es el problema. No los formamos para Chile, los formamos para Finlandia. Ahí están los 3 problemas. Mira, para no caer en el viejo adagio de que todo tiempo pasado fue mejor, no quiero caer en ese adagio, pero la verdad es que tengo que decir que sí. Ahora, también tengo que decir una cosa importante. Yo no puedo hablar de toda la educación porque básicamente yo no estuve en todo el sistema educativo, en todos los sistemas educativos. Siempre estuve en un sistema educativo privado. Por tanto, el sistema educativo privado aquí en Chile y en otros países, generalmente son buenos. Generalmente. Al menos que tú quieras tener a tu hijo en un lugar muy malo para que sea mediocre. ¿Ya? O sea, que está mediocre, que hay que ponerlo en un lugar para que salga rápido. Pero no fue mi caso. Entonces, yo lo que puedo decir que toda mi vida estuve en colegios demasiado exigentes. Y ese nivel de exigencia no lo percibo en los colegios donde yo he trabajado. Entonces, me cuesta hacer una comparación, porque, por ejemplo, profesores que yo tuve en el colegio que te hacían hacer guías de 600 ejercicios de matemática, y en realidad la prueba era de desarrollo y eran 2 ejercicios de matemática en 2 planas gigantescas. Entonces uno dice, bueno, eso no lo veo ahora. Veo pruebas estandarizadas, ¿verdad? O sea, A, B, C, D, E, y el desarrollo no importa, no tiene ninguna importancia, porque lo importante es el final. No, yo puedo decirte que la educación que yo tuve era muy buena. Bueno, como va evolucionando la situación, yo creo que uno de los primeros desafíos y que nos ha mostrado esta pandemia es que los alumnos no son lo que nosotros pensábamos, que eran ciudadanos del ciberespacio, no eran. Simplemente eran consumistas de cosas del ciberespacio. Y yo creo que una de las necesidades de nuestro país es que la tecnología, que va avanzando muy rápido, el alumno sea capaz de participar de esa tecnología. Y creo que eso es un reto para todos los profesores de este siglo XXI. Es un gran reto porque básicamente es un lenguaje. Y este lenguaje hay que aprenderlo a hablar. Y la pandemia nos demostró que nuestros alumnos no hablan este lenguaje, son solo consumidores de este lenguaje. Y eso es un reto para la educación chilena muy fuerte, llegar a ese nivel. ¿Ya? Creo que la educación nuestra va retrasada justamente por ese tema, el tema de creer cosas o darlas por hecho. ¿Ya? Entonces,
Bueno, también es importante que el profesor sepa lo que está hablando, que se maneje en toda esta área. Pero es importante que maneje también todo este lenguaje eh, que conlleva el mundo moderno de la computación y todo esto. Es muy necesario, demasiado necesario. Primero, que le guste lo que está haciendo. Eso es lo más importante, que le guste enseñar, que le guste su trabajo. Luego de eso, que sea bueno, que estudie mucho su materia, su área de enseñanza. Y la tercera cosa que yo haría es decirle que se olvide de esas teorías que le enseñan en la universidad como si fueran una especie de acto de fe. O sea, porque un teórico se le ocurrió una idea que probablemente le funcionó con un cierto grupo de personas que él educó, que posiblemente, que tampoco sabemos si funcionó, no lo tome como si fuera algo real, concreto, y que sirve para todas las circunstancias, que se olvide de eso, que lo que le enseñan en pedagogía lo tome como un buen consejo, y son buenos consejos, pero eso, un buen consejo, punto, no hay nada más allá. Mira, la verdad es que hay mucho donde elegir, pero en este momento se me viene a la mente dos libros. Creo que es necesario en el mundo convulsionado que tenemos en Chile en este momento llegar a un tema de reflexión, que el fanatismo se acabe, que la intransigencia se acabe. Yo sé que es difícil porque parece que la naturaleza humana nos llama a ciertas locuras, pero creo que es necesario de retenerse y reflexionar. Estaba escuchando una vez al Walker, a Christian Walker, cuando decía que el movimiento social o esta revolución de violencia endémica sin sentido, había que sentarse a pensar, detenerse a entender, cosa que los cientos de fanáticos no se han sentado a pensar ninguna lecera, y por fanáticos me refiero a los dos lados. No me refiero solamente a los que destruyen literalmente la vida y le hacen miserable la vida a las personas en la calle. Me estoy refiriendo también al gobierno, me estoy refiriendo también a los teóricos en la economía, a los políticos, a los empresarios. Sentarse a pensar. Y creo que en este momento me vienen a la mente, como te dije, dos libros. Uno es del escritor Amos Oz, un escritor israelí extraordinario, un hombre que reflexionó sobre un punto, el fanatismo. Y él escribió una serie de libros, pero particularmente dos libros son muy atractivos en él. Uno que se llama Tengo una pantera en el armario, o tengo escondida una pantera en el armario, que es extraordinaria ese libro, y fue llevada al cine como El pequeño traidor, y con eso ya te estoy diciendo más o menos de qué se trata. Y el segundo es un libro un ensayo que se llama Queridos fanáticos, donde expone lo idiota de la argumentación de los fanáticos. O sea, les enrostra lo idiota que son, lo miope que son. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué quemo una iglesia? Porque los curas son pedófilos. Pregunta, ¿qué tiene que ver la pedofilia con quemar una iglesia? Nada, no tienen relación ninguna de las dos cosas. Pero el querido fanático la relaciona, porque es un fanático. Para él todo es de un color y nada más. No tiene matices, no hay arcoíris, no. En su mundo es plano, dos colores. No sé qué colores, pero dos colores. Entonces el querido fanático es así. Y él hace muchos ejemplos en Israel, con Israel. Dice, o sea, en un momento del libro dice, bueno, construimos un muro gigantesco,
¿Y cuál es la intención? Es para que no nos pongan bomba los terroristas. Entonces Amos Oz dice, como si los terroristas no fueran a pasar el muro y ponernos bomba igual al otro lado. O sea, ¿cuál es el sentido del muro? Simplemente diferenciarnos de los palestinos, cuando van a ser toda nuestra vida vecinos nuestros. No se van a ir de un día para otro los palestinos, no van a desaparecer del camino. Ellos están ahí y se van a quedar por generaciones ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a un entendimiento. ¿Sí? Y cuando él se refiere, queridos fanáticos, no se refiere a los israelíes puntualmente, se refiere también a los palestinos. O sea, entendamos, ninguno de los dos nos vamos a ir para la casa, no vamos a, ni los israelíes vamos a desaparecer, ni los palestinos van a desaparecer. Entonces, lleguemos a un entendimiento, a un modus vivendi. Nadie dice que tengamos que ser amigos, pero podemos llegar a un acuerdo. Y el otro escritor es Alexander Solzhenitsyn. Creo que también es un escritor que nos muestra lo peor de los seres humanos en sus famosos libros, pero al mismo tiempo nos muestra el camino del entendimiento y que no lleguemos a esos excesos. Creo que el libro de Alexander Solzhenitsyn es extraordinariamente bueno. Un día en la vida de Iván Denisovich, que es costoso encontrarlo, o otro libro de él que se llama Casa de Matrioshka, creo que son para meditar, para ver la simplicidad de la vida y no imbuirnos en el odio. Recuerda que Alexander Solzhenitsyn vivió una gran parte de su vida en los campos de concentración y además fue llevado ahí por una injusticia, o sea, algo que ni siquiera es un delincuente propiamente tal. Y aún así encontró el camino de la redención. Yo creo que esos dos libros son buenos para este tiempo de locura, para este tiempo de no entendernos. Hablamos dos idiomas distintos y no nos entendemos en nuestros discursos. Creo que eso es necesario. Edward, muchas gracias por abrir la puerta de tu casa, por dar este testimonio. Espero que sigan habiendo conversaciones de este tipo. Y gracias por estar acá y ser parte de este proyecto. Gracias a ti, Pablo, por esta entrevista.